Ok, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. En este día nos hemos reunido a esta sesión virtual con el único fin de dialogar acerca de la temática sobre los derechos de la libertad sexual de la persona humana contemplados en nuestro Código Penal salvadoreño. Como primer punto, pues me gustaría empezar a hablar acerca de cómo era concebida la violación en el tiempo antiguo. Si nos vamos a la edad antigua, en el derecho romano, se puede decir de que la violación era concebida como aquel acto sexual que era llevado a cabo en contra de la castidad de la mujer. Siempre era limitado en que la violación solamente se podía cometer al sexo femenino. Pero en el tiempo de la República fueron surgiendo diversas doctrinas, diversos estudios, y fue modernizándose, por decirlo así, fue avanzando un poco la sociedad en ese sentido, y la violación ya no solamente se concebía para el sexo masculino, el sexo femenino, perdón, sino también para el sexo masculino, es decir, para ambos sexos. La OMS define la violación mediante el elemento principal que es la violencia. Y nos dice de que es el uso de fuerza, es aquel uso de poder que vaya en contra o que vaya directo a la acción del acto sexual. También diversas instituciones lo han definido como aquella tentativa del delito en el que incurre no solamente la fuerza física, sino también la intimidación. Dicho esto, a través de nuestro contexto y nuestra realidad social, muchas veces se logra confundir lo que es la violación con la agresión sexual. Es por ello entonces de que me gustaría hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la violación y la agresión sexual? No sé quién de ustedes le gustaría participar. Bueno, buenas tardes ante que todo y pues voy a contestar a la pregunta que tú hacías, que cuál es la diferencia entre la violación y la agresión sexual. Pues si bien es cierto, la mayoría de las personas confunden eso, pero para mi punto de vista la diferencia radica en que la agresión sexual radica en que se usa a la víctima y aquí sin su consentimiento, es decir, que el agresor prácticamente empieza a manosear a la víctima, a que se desnude, o sea, a que la víctima realice actos no deseados. Y en cambio, pues en la violación ya habría aquí lo que es ya no solo habría un fuerte abuso, sino que también habría una fuerte intimidación, o sea, actúa de forma imprudente, así como está también manifestado en lo que es en el artículo 160, donde habla de lo que son las agresiones sexuales del Código Penal, y pues en el 161 también habla, pero en los menores incapaz, y en el 162 manifiesta lo que es la violación. Conforme a eso, se supone entonces, según nuestro Código Penal, en el artículo 158, que habla acerca de la violación general, dice de que la violación es cuando hay un acceso carnal por vía vaginal o por vía anal. Entonces, si nosotros vemos en el derecho comparado, hay otras legislaciones que incluyen elementos que según nuestra normativa están aludidos a lo que es la agresión sexual. Entonces, ¿qué nos dice el derecho comparado conforme a la violación y la agresión sexual? Vaya, por ejemplo, yo estuve analizando y, por ejemplo, investigué que en el Código Penal de Costa Rica, si bien es cierto, hace una breve comparación, en los dos está es de lo que dice que puede ser por acceso carnal, vaginal o anal. O sea, en los dos está tipificado eso. Pero también en el Código de Costa Rica nos dice que una violación también puede ser concebida por sexo oral, mientras que acá en El Salvador no está concebida así, sino que ya pasaría a ser lo que es una agresión sexual. Aparte de que
En otro punto muy importante en el Código de Costa Rica hace mención que la prisión es de 14 a 20 años, mientras que también aquí en El Salvador en el artículo 162 hace mención que la pena de prisión sería de lo que es de 14 a 10, perdón, de 10 a 16 años de prisión. Conforme a ello, ¿cuáles serían los sujetos entonces que protege tanto en el derecho comparado como en nuestra legislación? Vaya, por ejemplo, en la violación general solamente dice de que el que realice la acción es constitutivo del delito y cualquier otra persona que reciba la violación, ya sea mujer, sea hombre, cualquiera, mientras haya esta acción sexual en contra de la voluntad de la persona, en contra de esa libertad y capacidad de decisión, sería constitutivo la violación. Pero en este caso, ¿cuáles son los objetos que nos habla la agresión sexual y la violación, tanto en el derecho comparado y en el derecho actual de interno? Perdón, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuáles son los sujetos que protege, digamos, nuestro código penal y también en el derecho comparado? ¿Cuál es la diferencia de sujetos que protege? O sea, prácticamente aquí, como tú mencionabas en el artículo 158, pues protege a lo que son tanto hombres como mujeres. Y pues también en el artículo 162 hace mención de que protege más que todo a los que son menores de edad. Y si bien es cierto, en la jurisprudencia 412-2004 manifiesta que, o sea, las personas que son de corta edad, por decirlo así, los que son menores de 15 años, pues estos no tienen su desarrollo mental capacitado para conocer de lo que son los actos sexuales, ya que prácticamente las personas aquí, los que cometen el delito, se vienen aprovechando de lo que es su enajenación mental y sin, o sea, y no tener el consentimiento de la persona, o sea, hacer los actos no deseados. Sí, y con respecto a eso, pues hay varias modalidades que adopta el Código Penal. Por ejemplo, está la violación en general, está la violación a menor e incapaz, está la violación y agresión sexual agravada, también nos habla de una agresión sexual a los menores, o sea, hay distintivas modalidades de acuerdo a los sujetos y siento de que en cada uno siempre hay una característica que los diferencia. Por ejemplo, en la violación general no nos dice un sujeto en específico, sino que nos dice que tanto el que comete el delito puede ser cualquier persona, puede ser una persona común, y tanto quien recibe ese delito puede ser de igual forma, puede ser de carácter común. En cambio, en la violación a menor incapaz ya menciona un límite de edad y menciona la capacidad de resistencia y la capacidad cognitiva y volitiva de la persona al momento que se le hace el delito. En la violación agravada nos habla de diferentes sujetos. Por ejemplo, el que cometa este delito de violación, sea ascendiente, descendiente, el cónyuge, inclusive los que estén dentro del orden público. Entonces siento de que en la violación agravada como que es más explícito en el área de que se encamina al entorno de la persona, quién se relaciona o socializa con esta persona. Si habla del cónyuge, si habla de personas que comparten consanguinidad y personas que están en un cargo alto o que siempre llegan a ese carácter interpersonal con la persona, entonces la violación agravada tiene ese carácter distintivo que la violación general y la violación a menor incapaz no lo tiene. A igual, si lo vemos de este punto con los elementos que usted ha describido, se puede también decir en la agresión sexual. Ahora bien, vamos con otro tipo penal que es el estupro. Y igual manera, muchos no pueden tener esa capacidad de diferenciación por alguna similitud conceptual que tienen, digamos, en alguna pequeña palabra que se repite en el Código Penal,
a veces la confunden violación, a veces confunden agresión sexual y a veces confunden estupro. Entonces yo preguntaría, ¿qué es el estupro? Sí, yo quisiera contestar esa pregunta. Pues según los diversos autores, y aquí citaría un autor, Collado, menciona que el estupro consiste en mantener un contacto sexual con una persona que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad y recurriendo por ello a algún engaño o cierta manipulación psicológica del menor. Por lo que el estupro, es cierto, se puede confundir siempre con violaciones o agresiones sexuales porque a veces cuando las personas escuchan violación, atribuye pues a esto de que una persona pues pudo haber tenido una penetración, ya sea vaginal o anal, pero no tomamos en cuenta esas características mínimas que tiene cada una de estas figuras. Por ejemplo, en la violación es porque toman a la persona a la fuerza, porque la persona no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene relaciones sexuales sin el consentimiento de la persona pasiva, o es decir, la víctima. Pero aquí en el estupro es diferente, debido a que, por ejemplo, la persona que comete el acto, es decir, el sujeto activo, es una persona mayor de edad y la persona pasiva, es decir, la víctima, es una persona menor de edad. Entonces, y el estupro se comete por un engaño. Un ejemplo puede ser de que, digamos, un señor le promete a una niña de 15 años, vamos a poner el ejemplo, que si le da su virginidad, perdón, virginidad, le va a regalar una casa, entonces la niña se entrega a él, pero que sale que el señor no le da nada, entonces ahí fue por mediante engaño que, que, que la persona abusó psicológicamente de la menor. Y conforme a eso, compañera Gloria, tengo entendido que en el estupro, según nuestro Código Penal, menciona una edad. Creo que es mayor de 15 y menor de 18, ¿verdad? Sí, ¿Qué nos dice la Lepina acerca de esto? Tratándose de ah, que la Lepina habla en un contexto más amplio de la niñez y la adolescencia. sí, estuve investigando y en los artículos 3 voy a citar aquí lo que dice: definición de niña, niño y adolescente. Los derechos y garantías otorgados en la presente ley, reconocidos a toda persona desde el instante de la concepción hasta los 18 años de edad. Para efectos de esta ley, niño o niña es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los 12 años cumplidos, y adolescente en la comprendida desde los 12 años cumplidos hasta que cumpla los 18 años de edad. También en el artículo 4 menciona, en caso de existir dudas sobre la edad de un niño o niña o adolescente, se presumirá niña o niño antes que adolescente. En el caso que la duda fuera sobre si la persona es adolescente o mayor de edad, se presumirá adolescente. La edad de la persona será determinada por el juez competente conforme a la ley mediante las pruebas pertinentes. Estos en los casos en donde se presentan, digamos, esos casos en donde no se sabe a ciencia cierta la edad de la persona. Bien, y conforme a esto que usted nos dice, entonces estaríamos hablando de un adolescente. Para cometer el estupro tiene que cumplir, primero, de que la persona que lo cometa, es decir, el sujeto activo, tiene que ser mayor de edad. Segundo, la persona, el sujeto pasivo, tiene que ser un adolescente, según la descripción que nos da el Código Penal y nos da la Lepina. Pero ahora bien, manteniendo esa parte al principio, lo que decíamos, ¿por qué considera usted que se logra confundir el estupro con la violación? Yo considero un aporte personal que tengo es de que cuando se hablan de delitos sexuales, todo el mundo tiende a confundir esto o sea, no importa si es por engaño, si es sin consentimiento o agresión sexual, etcétera.
todo el mundo tiende a confundirlos y siempre los generan como violación, porque a veces se puede confundir el estupro con la violación, porque las personas dicen, ah, pues tuvieron relaciones y tal vez la víctima no, no te, lo real, o sea, como, pues sin consentimiento de la víctima. Entonces todo el mundo, ah, fue una violación, pero a veces no nos percatamos de esos detalles cuando la víctima dice, pues me engañaron, yo me entregué a él o a ella, puede ser también porque puede existir un estupro que lo puede realizar una mujer, me entregué a él o a ella mediante engaño porque me prometió esto, o me dijo que era tal persona y no era así, porque qué tal, un ejemplo puede ser de que le dice el muchacho, el novio de la muchacha, yo tengo 16 años, todavía soy menor de edad y todo eso, entonces, y, y pues tienen relaciones sexuales y sale de que no, que era mayor de edad, entonces ahí está el estupro. Sí, y conforme a lo que usted nos dice, pues en la violación es más distintivo siempre primero la violencia, porque es algo que el Código Penal fundamenta, la violencia para poder cometer la violación. Y aquí, en este caso, en el estupro, nos menciona que es el engaño. Ahora bien, siguiendo con el mismo tema del estupro, hay una nueva modalidad, que es el estupro por prevalimiento. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el estupro general y esta nueva modalidad, que es el estupro por prevalimiento? No sé si la compañera Anabel le gustaría aportarnos ahí. Hola, sí, bueno, la diferencia que yo estuve analizando entre el estupro general y el estupro por prevalimiento, perdón, es que en el estupro general podemos ver que se da mediante un engaño. Eh, por lo tanto, quien comete ese delito es una persona adulta que manipula a un menor, como el ejemplo que nos citó la compañera Gloria, a un menor para mantener relaciones sexuales. Y el otro estupro, por prevalimiento, se caracteriza en que existe una situación de superioridad del sujeto activo originada por lo que es cualquier relación en la que éste se vale para obtener el consentimiento viciado de lo que es el sujeto pasivo. O sea, la superioridad existe porque en sí se encuentra ausente lo que es la falta de presupuesto, de supuesto. Ajá, esta persona se aprovecha de que se encuentra en un cargo mayor, pueden ser profesores, pueden ser, digamos, algún jefe o cosas así, entonces este se aprovecha del menor incapaz en sí. Vaya, y conforme a esto, usted nos menciona algo bien importante, que es cuando la persona tiene superioridad. Es decir, de que esta persona posee privilegios que quizás la otra persona, el sujeto pasivo, no lo tenga. Entonces, si lo ponemos en la realidad social, según lo que nos dice nuestro código penal, según la edad por el estupro por prevalimiento, ¿cómo usted podría adaptar, digamos que me dé un ejemplo de la realidad social del estupro por prevalimiento? Bueno, considero que el abuso sexual mantenido entre un adulto y un menor, en este caso en el estupro, y cualquier otro tipo de agresión, distorsiona toda posibilidad de relación libremente consentida. Por lo tanto, estas conductas abusivas de la utilización de un menor como un objeto de estimulación sexual por parte de lo que es el agresor, causando así no solo un daño físico, sino también un daño psicológico al sujeto pasivo, en este caso el menor incapaz, como por ejemplo puede causar en depresión, trastornos, postraumático, y lo podemos ver en el artículo 164, que nos dice que el que tuviera acceso carnal por vía vaginal o anal con mayor de 15 y menor de 18 años de edad, prevaleciéndose de la superioridad originada por cualquier relación, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. O sea,
Esa es la realidad social. La realidad social es el artículo 164 que nos habla acerca del tema. Sí, bien. Ahora, si vemos todos los temas que hemos hablado, la violencia en general, violencia menor incapaz, agresión sexual y el estupro, usualmente si nosotros vamos por la calle, socializamos con cualquier persona, casi siempre nos dicen de que es difícil o se les dificulta a las víctimas lo de la denuncia, el llevar a cabo este proceso. ¿Por qué creen ustedes de que a la víctima se le dificulta o por qué muchas veces la víctima no quiere denunciar? Desde mi perspectiva, considero que es porque a veces tenemos miedo a hablar, o sea, estamos hablando de un menor que se está encontrando con un suceso nuevo en su vida porque apenas se encuentra en una etapa de desarrollo, entonces siento que a veces como que le cuesta expresarse, hablar con los padres y decir qué está pasando en su vida en ese momento. Compañera Fabiola y Gloria. Sí, bueno, yo de igual manera pienso lo mismo que mi compañera porque, o sea, son personas menores, perdón, que no tienen la capacidad, o sea, como de poder hablar y tener la confianza con sus padres, de decirles que quiero denunciar a eso. ¿Por qué? Porque puede ser que la víctima haya amenazado que el agresor haya amenazado a la víctima y decirle que si ella habla o le comenta algo a los padres, pues le puede causar daño tanto a ella como a la familia. Entonces yo pienso que existe ese miedo principalmente, que no lo hacen por eso. Compañera Gloria. Sí, también otro factor que puede influir es de que las víctimas pueden pensar de que no se va a hacer justicia, ya que en varios casos se ha visto de que han sufrido violaciones, agresiones sexuales y también el estupro. Y al final, el caso, la persona, el sujeto, el agresor sale libre por una fianza o no hubieron pruebas suficientes para condenarlo. Entonces, las víctimas tienen miedo de que denuncien y de que al final del proceso judicial salga libre el agresor. Y esto que puede generar a que la víctima pues tenga miedo de que la persona anda allá afuera y de que le pueda hacer algo por haberlo denunciado y todos estos casos. Entonces, yo considero que también ese es otro factor que influye a las víctimas para no denunciar estos casos. Sí, tomando en cuenta todas las opiniones que ustedes han dado, pues a mi perspectiva personal, ya se hable de una violación general o una violación agravada o una violación a menor incapaz, e inclusive la agresión sexual y el estupro. Yo siento de que a veces las personas, sí, en parte tienen miedo de denunciar por lo que le ha dicho el sujeto activo, pero también siento que influye bastante el aspecto en el que hacen estos procesos judiciales. Digamos, a una persona en violación general, para poder comprobar que esta persona de verdad ha sido violada, tienen que hacerle un estudio, tienen que hacerle análisis psicosociales y psicológicos, tienen que hacerle estudios forenses para comprobar si en el hisopado vaginal existen algunos espermatozoides, sangre o algún componente que se pueda comprobar de que esta persona fue violada. Entonces, yo siento de que en todo ese proceso, uno, es tardado. Segundo, creo que revictimizan a la persona que ha vivido todo este calvario. También está un factor que influye bastante, que es el factor de la información, porque muchas personas no saben cómo denunciar, muchas personas no saben ni siquiera qué es el estupro, no saben ni siquiera a qué instituciones recurrir. O sea, desde el punto de vista de la realidad social, hay muchos factores negativos que influyen para que de verdad se dé un proceso eficiente y eficaz, y además de eso que no transgreda a vulnerar derechos humanos y la integridad de la persona. En el caso de los menores, pues actualmente en un estudio que hizo la Lepina, no, perdón, el ISNA, perdón,
conforme a lo que es la Lepina y al contexto social salvadoreño, han dictaminado de que los que más se vulneran en estos tipos de delitos son los menores de edad. Y en lo que más tiene afectación es en la mujer. Sí, se puede haber casos de hombres que han sido violados, que han sido engañados, o de menores que han incurrido a alguna agresión sexual, pero más que nada se refiere al área de el menor y el área de la mujer. Ahora, conforme a esto del impacto social, ¿cuál cree usted, me dirijo a la compañera Gloria, cuál cree usted que ha tenido el estupro? ¿Cuál es el impacto social que ha tenido el estupro a nivel nacional? Bueno, pues considero que el delito del estupro, el impacto que ha tenido es de que, bueno, las personas que sufren este delito, o sea, de que tienen relaciones sexuales con una persona mayor de edad y fue por mediante engaño, entonces ellos ya pueden identificar que este delito es lo que les pasó. Entonces, ¿qué genera esto? De que pues puedan denunciar el delito y no puedan decir que fue una violación o de que no fue nada porque fue por engaño al final de cuentas que tuvieron relaciones sexuales y de que no hubo delito ahí porque la persona mayor nunca los manipuló, porque ellos, pues es como, como psicológicamente, pues la persona mayor, ¿cómo le podría decir? Que juega con ellos o les hace creer de que pues era que fue con relaciones sexuales con consentimiento, que las que realizaron cuando al final no fue así, porque fue un engaño, porque de sí ya es delito de que una persona mayor tenga relaciones sexuales con una persona menor. Ahora, si es por engaño, pues esto cambia. Ok, ahora me dirijo a la compañera Fabiola. ¿Cuál cree usted que sería el perfil de alguien que comete agresión sexual? Bueno, respondiendo a tu pregunta, para mí, pues en lo personal, pues sería pues una persona que, no sé, o sea, prácticamente decir lo que meterse con una menor de edad y pues cometerle ese acto sería perjudicarle a la víctima, o sea, causarle pues lo que son secuelas físicas e igual también la víctima pues tendría, o sea, el agresor prácticamente no se pone a pensar en lo que está haciendo y llegar a pensar en los daños que le puede causar a la otra persona, o sea, ese sería mi punto de vista. Correcto. Y con la compañera Anabel, perdón, ¿cuál cree usted de que sería el perfil de alguien que cometa estupro por prevalimiento? ¿El que comete o el...? O sea, el agresor, pues en este caso, el perfil del Bueno, yo agresor. considero que pueden ser personas que presenten ya sea trastornos de personalidad, personas que se encuentren en medio de consumo de drogas, de alcohol, pueden ser personas antisociales o ya sea agresivas, compulsivas. Siento que ese sería el perfil de ese tipo de personas que cometen el delito de estupro y otras agresiones. Sí, de igual forma, la mayoría de veces que se habla del perfil del agresor en el aspecto de la violación, casi siempre se habla de aquellas personas que verdaderamente tienen un problema psicológico. ¿En qué aspecto? Desean a la persona ajena y no importa la razón, no importa la conciencia, lo que ellos quieren es satisfacer sus deseos sexuales. Y en el aspecto de la violación a menores, la mayoría de veces se toma como personas pedófilas, personas que les atraen los menores y por eso deciden satisfacer sus deseos sexuales con este tipo de víctimas, con este tipo de personas. En la agresión sexual, yo siento de que la mayoría de veces tiende a iniciar con una picardía. La agresión sexual también
puede ser un perfil de aquella persona fetichista, aquella persona que busca rarezas, por decirlo así, porque si el Código Penal me habla a mí de la introducción de objetos en vía vaginal o en vía anal, siento que sería un elemento fetichista. En el estupro en general, siento de que sería una persona que le gusta manipular, una persona sociópata que le gusta manejar la gente a su antojo y le gusta engañar. En el estupro por prevalimiento siento que aquella persona que conoce la condición de superioridad, o sea, esta persona sabe los privilegios que tiene y se agarra de ello para poder orientarse a realizar el acto sexual y satisfacerse a sí mismo. Entonces, concluido con esto, a la verdad, cada uno de los factores, tanto sociales, psicológicos, tanto internos como externos, que influyen en las personas, pueden ser de distinta manera según lo que nos describe el Código Penal y haciendo un análisis psicosocial. Puede ser de diferente manera un perfil del agresor y de la víctima, tanto en la violación, la agresión sexual y el estupro. Damos por concluido este diálogo y agradecerle a cada una de ustedes por haberse hecho presente a esta sesión virtual. Muchas gracias, pasen feliz tarde.